Dios los bendiga, amados hermanos. Estamos nuevamente aquí compartiendo la palabra del Señor. Espero que estén bien en sus hogares, en sus casas. Esta palabra sea de bendición para usted, para su familia. Seguimos orando, seguimos clamando a Dios para que Él tenga misericordia de cada uno de nosotros, de los hermanos de la iglesia, del mundo, y que sea Dios obrando en nuestra familia y en nuestros hogares. Así que vamos a orar para compartir la palabra del Señor, que Dios ha sido bueno. Amado Señor, te damos gracias en este día, Dios, por tu misericordia, porque tú has sido bueno. Señor amado, te pedimos de una manera especial que seas tú obrando en nuestra casa, en nuestra familia, Señor, que seas tú protegiendo nuestra casa, Dios, librándonos de todo mal, de todo peligro, Señor amado. Bendice la iglesia, Dios, bendice lo que hacemos, que todo lo que hacemos lo hacemos para la gloria y la honra tuya, Señor amado. En el nombre de Jesús, colocamos esta palabra en tus manos, Señor, y que seas tú guiándonos a través del mensaje. En el nombre de Cristo Jesús, la gloria, la honra es para el Señor. Amén y amén. Entonces vamos a tratar un tema hoy, el Dios de las oportunidades. Tenemos un Dios que nos muestra la palabra del Señor, que continuamente le da oportunidades al ser humano. Diariamente Dios sigue dando oportunidades al hombre, al ser humano. No importa nuestras fallas, no importa nuestro pecado, lo que hagamos, Dios es bueno y da una nueva oportunidad. Aunque pagamos una consecuencia por los errores, sí, pero Dios es un Dios de oportunidades. Entonces, vamos a compartir la palabra del Señor en Jueces capítulo 13, versículo 1. Jueces capítulo 13, versículo 1. Y los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí, tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás luz a un hijo. Ahora pues no bebas ni vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás luz un hijo, y navaja no pasará por su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Entonces vemos cómo Dios le habla a una mujer estéril, cómo Dios da una palabra igual a la misma palabra que le dio a Ana, la madre del profeta de Samuel. Pero vemos una oportunidad que Dios le dio a esta mujer de tener un hijo, porque no podía tener hijos. Y le dio una oportunidad con un propósito: salvar al pueblo de Israel de los filisteos. Entonces, a través de la Biblia vemos cuando Caín mata a Abel, Dios le da una nueva oportunidad a Caín, lo saca están afuera, él mata a Abel, pero dice la Biblia que Dios guardó a Caín para que se prolongara la vida en la tierra, y lo sacó de allá, de la tierra buena donde estaba, pero Dios tuvo misericordia de él. Vemos a un Dios que le dio una nueva oportunidad a Jacob. Recordamos que Jacob engaña, usurpa el puesto de su hermano Esaú. Su padre lo bendice, Isaac lo bendice, pero vemos que fue engañador, suplantador significa el nombre Jacob. Y cuando vaya con Labán, su suegro, y se enamora de aquella hija de Labán, de Raquel, y trabaja 7 años por ella, 7 años trabajando Jacob por Raquel. Y cuando en la noche le llevan a la que iba a ser su prometida o su esposa, también fue engañado, porque le dieron por mujer a Lea. Él trabajó por Raquel, pero el suegro Labán le dio a Lea. Le tocó trabajar otros 7 años por Raquel. Entonces vemos cómo Dios dio esa nueva oportunidad a Jacob, pero lo procesó, porque sabía que le había embarrado, que le había equivocado. Más bien le dio una nueva oportunidad de ser el gran Jacob. El hombre también, dice la Biblia, de padre de mucha gente también, porque viene de descendencia de Abraham y de Isaac. Entonces
Dios le dio la nueva oportunidad a Jacob. Dios le dio una nueva oportunidad a David, el gran rey David, el hombre de las batallas, el hombre que ganó 1000 batallas, el hombre que Dios lo escogió por rey, el hombre que Dios, dice la Biblia, que tiene el corazón conforme al del Señor. Dios lo puso ahí como rey, pero este hombre un día se equivocó. Salió al balcón del palacio, en vez de estar en la guerra, mira a una mujer llamada Betsabé, se acerca a ella, está con ella, pero ¿qué hace David? Manda a Urías, que era el esposo de Betsabé, que vaya al frente en la línea de batalla para que lo maten, y efectivamente Urías lo matan. Y el profeta Natán va y amonesta a David, y David sabe que se había equivocado, que el problema era él. Pero Dios en su misericordia le dio una nueva oportunidad, porque Dios es un Dios de oportunidades a pesar que fallemos. Y así vemos Jonás. Dios lo envía a tal lugar, a Nínive, y él coge para Tarsis. Y con todo y eso, Dios le dio una nueva oportunidad dentro del vientre del pez. Dios le dio muchas oportunidades a grandes hombres que aparecen en la palabra del Señor. A Pedro, Jesús, le dio una nueva oportunidad después de haberlo negado 3 veces. Al mismo Judas, el Señor, lo mantuvo ahí con él, dándole oportunidad. Pero lamentablemente Judas no le permitió al Señor que transformara su corazón. Pues ahora vemos a Sansón. Entonces Sansón nació bajo el propósito de Dios. Entonces su madre era estéril, Dios le promete un hijo, dice que era nazareo a Dios de nacimiento, era consagrado a Dios. O sea, desde el vientre de su mamá fue consagrado al Señor. Venía con un propósito, salvar al pueblo de Israel de los filisteos, porque estaban oprimidos. Entonces dice la Biblia que nuestro embrión vieron los ojos del Señor. Y eso mismo es lo que hizo Dios con Sansón. Le prometió a su madre que tendría un hijo porque Dios es bueno y por su misericordia. Entonces nace Sansón, hombre consagrado a Dios. Venía al mundo a cumplir un propósito, y era salvar a Israel del yugo de los filisteos, de la esclavitud de los filisteos. Venía pactado con la palabra de Dios, porque dice, no beberá vino ni sidra. Era consagrado a Dios. Era un hombre que Dios lo escogió para un propósito eterno. Un hombre que Dios lo escogió porque necesitaba a ese hombre para un propósito aquí en la tierra, para algo específico. Venía a este mundo a dar la batalla. Sansón vino a la tierra a dar la batalla, a guerrear por el pueblo de Israel, a traer libertad al pueblo de Israel de la esclavitud, del yugo de los filisteos. Entonces vemos en Sansón que tuvo la oportunidad que pocos tenían en la antigüedad, y era ser lleno del Espíritu Santo. Entonces la Biblia nos enseña en Jueces 14, versículo 6, que él fue lleno, dice Jueces 14, 6, y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, porque Sansón fue lleno del Espíritu Santo. Fue un privilegio que no todos tuvieron en la antigüedad. Recordemos que el Espíritu de Dios venía sobre algunos profetas, sobre algunos reyes, quizás sobre algunos jueces o sacerdotes. Entonces tuvo ese gran privilegio, ser lleno del Espíritu. Tuvo ese privilegio grande de que el mismo Dios viniera a él y le diera poder. Pero aunque Dios lo llenó, lo escogió desde el nacimiento, él no lo valoró. En su momento no valoró lo que Dios estaba haciendo con él. Entonces, Sansón gozaba del favor de Dios. Sansón gozaba del respaldo de Dios. Pero muchas veces nosotros estamos como Sansón. Estamos gozando del respaldo de Dios. Estamos gozando de la bendición del Señor. Y no aprovechamos la oportunidad que Dios nos está dando. Y Sansón estaba en ese tiempo donde Dios estaba sobre él, donde Dios lo estaba respaldando, pero Sansón no estaba dándole el privilegio al favor del Señor. Entonces, las oportunidades que Dios da en nuestra vida hay que aprovecharlas.
Las oportunidades que Dios nos da al escogernos para un propósito eterno, hay que aprovecharlas. No debemos tomar lo que Dios nos da como un papel y arrugarlo y tirarlo a la basura. La Biblia enseña porque los dones y el llamado son irrevocables. Entonces, Dios escogió a Sansón. Y vamos a mirar cómo el hombre se descarrió en el camino, falló, pero Dios le dio una nueva oportunidad. Y esto nos muestra un Dios lleno de amor y de misericordia, no como nosotros los seres humanos muchas veces. Dios es un Dios de oportunidades. Entonces Sansón vino a la tierra a cumplir lo que Dios le había ordenado, pero se dejó seducir de los placeres del mundo. Sansón tenía una debilidad y eran las mujeres, y tomaba para sí mujeres extranjeras. Entonces tenía una debilidad Sansón, los placeres del mundo. Entonces cuando Sansón comenzó a mezclarse con los placeres del mundo, con lo que daba el mundo, el Espíritu de Dios se apartó de él. ¿Por qué? Porque cuando nos revolvemos con lo que es mundano, con lo que es pagano, con lo que no agrada a Dios, ahí no está el Espíritu de Dios. Entonces, Sansón había cambiado la bendición de Dios, el favor de Dios, el respaldo del Señor por los placeres del mundo. Llegó hasta ese punto. Y muchas veces nosotros como iglesia estamos haciendo lo mismo. Cambiamos la bendición de Dios, el respaldo de Dios, el favor del Señor por lo que el mundo está ofreciendo. Y la iglesia no debe negociar lo que Dios ya le dio. La iglesia no debe negociar lo que Dios ya entregó en su mano. La iglesia no debe negociar por placeres del mundo lo que Dios ya entregó a favor de la iglesia. Pues Sansón comenzó a fallar. Entonces dice en el versículo 20 del capítulo 16, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Sansón pensó que Dios lo iba a librar como las otras veces. Sansón pensó, Dios está conmigo todavía. Sansón pensó, todavía tengo respaldo del Señor. Pero nos dice el versículo 20 del capítulo 16 que el Espíritu de Jehová ya se había apartado de él. Porque donde hay pecado, donde hay rebeldía, donde hay iniquidad, donde hay maldad, el Espíritu de Dios no obra ahí o no obra en esa persona. ¿Por qué? Porque Sansón se comenzó a desviar del camino que Dios le había marcado. Y cada vez que nosotros, como iglesia, como hermanos, nos comenzamos a desviar del camino que Dios nos marcó, vamos a ir en contravía del propósito de Dios. Entonces el desviarnos del camino nos lleva a que el Espíritu de Dios se aparte de nosotros. El desviarnos del camino nos lleva a que no tengamos el respaldo del Señor. Entonces qué triste es no tener el respaldo de Dios. Sansón pensó, Dios me librará nuevamente, pero ya el Espíritu de Dios no estaba sobre él. Se comenzó a mezclar, se comenzó a revolver con el mundo. La Biblia enseña en Jeremías que se conviertan ellos a ti y no tú a ellos. Entonces la iglesia no puede mezclarse con lo mundano. Si Dios nos sigue dando la oportunidad de hacer las cosas para Él, no mezclemos lo santo de Dios con lo que da el mundo. Y eso comenzó a hacer Sansón. Comenzó a mezclar, hizo una mezcla entre lo pagano, entre lo mundano, entre la idolatría, entre muchas cosas con las cosas del Señor. Y eso trae consecuencias. Comenzó a que de sus labios salieran cosas que no debían salir. ¿Por qué? Porque esta mujer llamada Dalila logró que de la boca de Sansón saliera algo que no debía salir, porque dice la Biblia, y navaja no pasará sobre su cabeza. No era que el cabello de Sansón le diera la fuerza, le diera su poder que él tenía, no, porque el empoderamiento lo da el Espíritu Santo, pero era un voto que se había hecho y navaja no pasaría sobre su cabeza. ¿Y qué hizo esta mujer, Dalila? Hizo que Sansón descubriera su corazón y le dijo cuál era eso. Y dice en el versículo 17, capítulo 16, y Sansón pues le descubrió pues su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja porque soy nazareo
desde el vientre de mi madre. Si fuese rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Ahí comenzó Sansón a tener un verdadero problema, porque le descubrió su corazón, los votos que habían hecho de que era nazareo de nacimiento a una mujer extranjera, a una mujer que estaba utilizando el enemigo para desviarlo del camino de Dios. Pues abrió su corazón, y en el momento que él le abre su corazón y declara estas palabras, es donde el Espíritu de Dios se aparta de él, y se apartó el espíritu de Sansón. Entonces se dejó seducir de la tentación, se dejó llevar por el pecado, se dejó llevar por los placeres del mundo. A este hombre que Dios había apartado desde el nacimiento, a este hombre que Dios hizo que su madre, que era estéril, diera luz, a este hombre que tenía el favor del Señor, que era increíblemente fuerte, porque tenía mucha fuerza, este mismo hombre sobre el cual estaba el Espíritu Santo, el Espíritu de Jehová, este mismo hombre falló. ¿Por qué? Porque se dejó seducir de la tentación. Y esta mujer llamada Dalila logró que Sansón descubriera su corazón y se apartó de los mandatos de Dios, se apartó de lo que Dios le había dicho. Entonces Sansón cayó, pero con la caída vino una nueva oportunidad. Y eso es lo que nos enseña la palabra del Señor: 7 veces cae el justo, pero Dios lo levanta. Entonces inmediatamente cuando Sansón cae en el pecado, se equivoca, miren lo que sucede en el mismo Jueces capítulo 16, versículo 21. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y lo llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que muriese en la cárcel. Y el versículo 22, y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después de haber sido rapado. Entonces pensaron que si le rapaban la cabeza a Sansón, nunca más le iba a crecer el cabello, porque tenían el enfoque que la fuerza de Sansón venía del cabello, cuando la fuerza de Sansón venía de Dios y no del cabello. Eso era un voto que se había hecho. Pero miren lo impresionante que nos enseña la Biblia: vino una nueva oportunidad del Señor. Dice la Biblia que Dios nos dará juntamente con la tentación la salida. Entonces Dios da la salida, Dios da una salida. Sansón cayó, pero la nueva oportunidad vino para él, y el cabello de su cabeza comenzó a crecer. ¿Por qué? Porque el que llamó a Sansón fue Dios, no la gente. Y es impresionante entender esto, porque es lo mismo que dijo Moisés cuando Dios le dice: yo tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia. Y eso tiene que ver mucho con los atributos de Dios, con la soberanía de Dios. Y cualquiera del pueblo hubiera dicho: pero ¿por qué Dios va a tener misericordia de Sansón? Si se descarrió, se equivocó, mire lo que hizo, vendió su llamado, vendió su don, vendió su talento. Cualquiera pudo decir eso. Pero Dios es tan bueno y nos enseña que Él es un Dios de nuevas oportunidades. Que tenemos un Dios de oportunidades, iglesia, hermano, hermana. Un Dios que si caemos nos vuelve a levantar. Un Dios que se trata de eso, un Dios de amor y de perdón. Entonces el favor de Dios sobre Sansón fue mayor, porque después de la caída vino un nuevo despertar en Sansón, un nuevo levantamiento. Es necesario entender que todo viene bajo el propósito de Dios. La gente puede decir, o se puede interpretar, o se puede decir: pero ¿por qué Dios dejó que él fuera y cayó hasta lo más bajo? Porque Sansón se comenzó a mezclar con mujeres paganas, con lo mundano, y a mezclar, hasta que llegó a lo más bajo. Pero todo gira bajo un propósito de Dios, porque Dios lo había llamado con un propósito a él. Entonces su cabello comenzó a crecer, y eso se tiene que ver con que Dios es un Dios de oportunidades. El enemigo no le pudo quitar la vida a Sansón. El enemigo pensó que quitándole
el cabello a Sansón, su melena quizás, ya estaba derrotado. Cuando la palabra de Dios dice que no es con ejército, sino con el Santo Espíritu del Señor. Nosotros tenemos el respaldo del Espíritu Santo. Entonces, la gente pensó que él estaba solo, pero Dios estaba levantando a alguien para que le ayudara a Sansón. Porque en el momento que Sansón cae y se equivoca, quizás quedó solo. Quizás los amigos los dejaron. Quizás sus familiares lo hicieron a un lado. Quizás mucha gente le dio la espalda al hombre de Dios, al hombre que tenía el respaldo del Señor, al hombre que Dios lo había escogido desde el nacimiento, desde su vientre, Dios lo había escogido. Pero un día se equivocó y quizás muchos le dieron la espalda a Sansón. Pero Dios comenzó a levantar a alguien para que le diera la mano a Sansón. Y es lo mismo que Dios hace con todos nosotros. Cuando fallamos, nos equivocamos, Dios coloca a alguien para que nos ayude a levantar. Dios coloca a alguien para que ore por ti, por ti, por tu familia, por tu casa. Y Dios comenzó a levantar a un joven. Y la Biblia enseña en el capítulo 16, versículo 25. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: llamemos a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y le sirvió de juguete delante de ellos y le pusieron entre las columnas. ¿Qué hizo el enemigo con Sansón? Lo tomó de juguete, lo tiró por el piso, jugó con él. ¿Qué hizo el enemigo con Sansón? Hizo que fuera burla de la gente, fue menospreciado delante de la gente, se burlaron de él. Ahora, recordemos lo que dijo Jesús. Dijo Jesús: y si hicieron esto conmigo, ¿qué no harán con ustedes? Entonces, la Biblia nos enseña eso. Y en el versículo 26 dice: entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano, que había un joven que lo estaba guiando. Porque Dios siempre va a levantar a alguien para que nos ayude también a levantarnos a nosotros y a guiarnos. Dios siempre va a ir levantando a alguien a nuestro alrededor, para que cuando caigamos, nos equivoquemos, ese esté ahí para ayudarnos a levantarnos. Y estaba este joven que lo comenzó a guiar para ir a las columnas del templo. La oportunidad de Dios estaba llegando para Sansón. Ahora, estaba cumpliendo un propósito, sí, pero lamentablemente lo estaba cumpliendo ciego. Porque cuando Dios lo escogió, le dijo: me va a servir así. Pero como él se desvió del camino, se alejó del propósito de Dios, quedó ciego, le sacaron sus 2 ojos. Pero eso no impidió que viniera la nueva oportunidad de Dios. Y eso no hizo que Sansón no cumpliera el propósito de Dios en la tierra. Entonces, había un hombre guiando a Sansón. Y eso es lo que nos habla Eclesiastés. Porque mejores son 2 que 1. Mejores son 2 que 1. Porque si el uno cae, va a tener quien lo levante. Hay de aquel que andare solo, que cuando cayere, no va a tener quien lo levante. Aquí Sansón estaba con alguien que lo estaba guiando, que lo estaba levantando. Y eso es lo que hace Dios con nosotros. Cuando alguno falla, alguno peca, alguno se equivoca, Dios coloca a otro hermano o una hermana en la fe para que te ayude a levantar, para que te dé la mano, no para que te señale, no para que te juzgue, no. ¿Sabe para qué? Para que te ayude a levantar. Ese es el amor de Dios. Esa es la nueva oportunidad del Señor. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Impresionante lo que dijo Jesús. Cuando Judas lo vendió por 30 miserables monedas de plata. Tanto fue Judas con el amor al dinero que vendió a Jesús por 30 monedas de plata. ¿Y sabe qué dice la Biblia en el huerto? Que cuando fueron a prender a Jesús en el huerto de Getsemaní, Judas declara lo siguiente: la señal será esta: al que yo bese, ese es. Primero, o sea que había una relación entre Judas y Jesús. Dice: al que yo bese. La Biblia enseña que el que se la recostaba a Jesús era Juan, pero no dice que Juan besaba a Jesús en la mejilla, no lo enseña. Pero aquí nos enseña que Judas dice: al que yo besare, ese es.
Había una buena relación entre Judas y el Señor. Ahora cuando lo va a entregar, Jesús le llama a Judas, hey amigo. Qué grande es el Señor, qué oportunidad le estaba dando Jesús a Judas. Le dice, hey amigo, con un beso, me traiciona. Una nueva oportunidad para Judas, para que se arrepintiera. Eso se llama amor. Eso se llama tener misericordia. Entonces ahí nos enseña Dios que hay una nueva oportunidad. Y Jesús le dijo a su traidor, al que lo vendió, al que lo entregó, hey amigo, ¿me estás vendiendo después de tanto que hice por ti? Hey amigo, ¿me estás vendiendo después de que sanamos, hice señales, milagros de alimento? ¿Has visto prodigios? ¿Me estás vendiendo? Hey amigo, lo llamó amigo. Y la Biblia enseña que el mismo Judas se ahorcó. Porque Dios le dio oportunidades y oportunidades. Y él mismo tomó la decisión de ahorcarse. ¿Para qué le sirvieron las 30 monedas de plata? Para comprar el pedazo de tierra donde lo fueron a enterrar quizás. Pero Jesús lo llamó amigo el día que lo estaba entregando. Le estaba dando una oportunidad. Y vemos en Sansón lo mismo. Entonces nos enseña la Biblia que cuando somos más débiles, nos hacemos más fuertes. Dice la palabra del Señor, y diga el débil, fuerte soy. Porque el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. En esa flaqueza que tenemos, Dios se comienza a glorificar en nosotros y nos comienza a perfeccionar de acuerdo al llamado. Entonces siempre va a haber alguien ahí que nos ayude a levantar. Y eso es por misericordia de Dios. Entonces, qué bueno es Dios. Porque aunque muchos no crean muchos no creyeron en la restauración de Sansón, o que había una oportunidad para él, Dios sí lo creyó. Y aún el joven que lo estaba guiando creyó en él. Porque muchas veces no todos van a creer que tú te puedas levantar. No todos van a creer que Dios te pueda restaurar. Y lamentablemente caemos en ese error. En no creer que Dios puede restaurar al que cae, al que se equivoca. Sí, que Dios lo disciplina, sí. Que Dios lo corrige, sí. Que paga la consecuencia por su maldad, por su pecado, sí. Pero Dios es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios de oportunidades. Entonces, vemos que la palabra del Señor nos enseña que cuando todos dejaron a Sansón, había un hombre al lado, un jovencito al lado de él. Entonces eso es bueno. ¿Sabe por qué? Porque cuando todo el mundo te deja solo, Dios está contigo y Dios va a levantar a alguien que esté contigo ahí para ayudar. No vas a estar solo, o no vamos a estar solos, iglesia. Tenemos a Dios de nuestro lado. Entonces, hay que creer en el Señor. Y vemos que la palabra de Dios nos enseña que Sansón cumplió el propósito. Y dice el capítulo 16, versículo 28. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor, Jehová, acuérdate ahora solamente y fortaléceme, te ruego, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis ojos. Así luego Sansón se asió de las columnas en medio de ellas y lo que sobre la que estaban apoyada la casa, y echó todo su peso sobre ellas, y su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra, y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató Sansón al morir fueron muchos más que los que había matado en toda su vida. ¿Cumplió el propósito? Sí. Dios le dio la nueva oportunidad, sí. Le devolvió la fuerza, sí. Entonces, mire lo que sucedió. Sansón cumplió por lo que vino en la tierra, que era salvar a Israel de los filisteos. Y mató más gente el día que murió que los que había matado en toda su vida. El día que Dios le dio la nueva oportunidad, ese día cumplió con el propósito por el cual Dios lo había llamado. Y Dios lo había llamado para que librara al pueblo de Israel de los filisteos. Ese mismo día murió más gente que la que había matado en toda su vida Sansón. Vino la oportunidad del Señor, que lamentablemente para él también trajo la consecuencia. Él también murió.
Y muchas veces nosotros estamos esperando llegar hasta lo último para cumplir con el propósito de Dios. Pero lo bueno del pasaje bíblico es la oportunidad que Dios le dio al hombre de arrepentirse, de encaminarse nuevamente en su llamado, en lo que Dios quiere para él. Entonces, hermano, hermana, no podemos desaprovechar las oportunidades de Dios. Si Dios te llamó, si Dios te entregó un don, un talento, es para algo, es para la obra, no es para ti, es para la obra del Señor. Pero las oportunidades de Dios están ahí. Dios sigue dando oportunidades. Dios sigue dando oportunidades a todos. A la humanidad dice la Biblia que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Es una oportunidad de salvación para la humanidad. Dios sigue dando oportunidades a los que tienen llamado, a los que tienen talento, a todo aquel que Dios escogió y lamentablemente falló, se equivocó. Dios sigue dando oportunidades, porque Dios es un Dios de oportunidades. Lo bueno es, cuando Dios nos dé la oportunidad, aprovechémosla. O cumplimos con el llamado de Dios de la mano de Él, o cumplimos con el propósito de Dios, pero pagando una consecuencia por nuestra rebeldía o por nuestro pecado. Porque una cosa es que Dios te lleve al desierto por el proceso que nos quiere llevar para limpiarnos, para transformarnos, o que vamos al desierto por nuestro pecado y nuestra maldad. Hay una diferencia grande, porque una hace parte del proceso de Dios en cuanto a tu llamado, en cuanto al propósito, en cuanto a lo que tiene para ti, y el otro desierto hace parte del pecado y de la inmundicia y de lo que hacemos delante del Señor. Entonces, aprovechemos la oportunidad. No seamos como Sansón, que necesitó que los filisteos le sacaran sus ojos para cumplir el llamado. No seamos como Jonás, que fue necesario que se lo tragara el gran pez y fuera vomitado para que entendiera el llamado de Dios. No seamos como David, que se acostó con Betsabé y el hijo que nació del pecado se le murió, que tuvo la oportunidad, pero pagó la consecuencia. No seamos como Jacob, quizá, que engañó a su padre por la primogenitura y la compró por un plato de lentejas y pagó la consecuencia, casi 20 años sirviéndole a Labán. Tenemos que entender que cada vez que Dios nos da la oportunidad hay que aprovecharla. Y servir a Dios es de honra y de misericordia, es de honra. Servir a Dios es un privilegio que tenemos todos nosotros por su misericordia. Aprovechemos la oportunidad de Dios. Iglesia, es tiempo de aprovechar la oportunidad que Dios nos está dando de predicar. Es tiempo de aprovechar la oportunidad que nos está dando a todos nosotros, al liderazgo de la iglesia, para seguir predicando, para seguir avanzando, para seguir haciendo la obra. Aprovechemos la oportunidad que Dios ha entregado en nuestras manos, y es llevar el Evangelio. Porque cercana está la redención de la iglesia. Entonces, cada vez que Dios nos dé la oportunidad, aprovechémosla. Aprovechemos la oportunidad para que cumplamos con el llamado que Dios le hizo a la iglesia. La iglesia fue llamada con un propósito, con una misión, con una visión. Misión: ir a las naciones a ser discípulos. ¿Quién la dio? Dios. No la dio el hombre, la dio el Señor. Es la oportunidad que tenemos nosotros. Es una oportunidad de llevar el Evangelio. Entonces, aprendamos a aprovechar las oportunidades que nos da el Señor para poder vivir de acuerdo al propósito de Dios. Así que vamos a orar. Yo le invito ya en casa que usted esté orando por la iglesia, esté orando por cada hermano de la congregación, para que Dios nos ayude y nos fortalezca a seguir adelante, y que las oportunidades de Dios llegarán y llegan. Lo único que tenemos que hacer es aprovecharlas, tomarlas y cumplirlas. Entonces vamos a orar para que Dios nos ayude y nos dé la valentía de seguir adelante. Amado Señor, te damos gracias porque tú has sido bueno, Dios. Grande ha sido tu misericordia, Señor amado, y para siempre. Queremos pedirte, Dios,
que seas tú dando una nueva oportunidad sobre nosotros, sobre la iglesia, Señor amado. Ten misericordia de nosotros, que tu favor esté sobre cada uno de mis hermanos, Señor, que podamos entender, Señor amado, tu propósito en nosotros, Dios, y esa oportunidad, Señor, que nos has dado, de acuerdo al llamado, Señor, de acuerdo al día que nos escogiste para salvación, para vida eterna, para llevar el Evangelio, Dios, la podamos aprovechar, Señor. Señor amado, bendice nuestra iglesia, Dios. Danos la oportunidad, Señor amado, nuevamente, Dios, de honrarte a ti, de bendecirte a ti, Señor amado. En el nombre de Jesús, creemos, Señor, en un Dios que tiene favor para con nosotros. Creemos, Señor amado, en un Dios que da esa oportunidad que necesitamos nosotros como iglesia para honrarte, para santificarte y para decirte, Dios, que aquí estamos, Señor amado. Porque fuimos escogidos con un propósito, Dios, así como escogiste a Sansón con un propósito, Dios. Así como escogiste a cada uno de los profetas y los reyes con un propósito, Señor amado. Te pedimos, Señor, que sigas obrando en nuestra vida, sigas obrando en la iglesia, Dios. Sigas trayendo a la iglesia libertad, sanidad espiritual y física, Dios. Sigas tú obrando en la iglesia, Señor, bajo tu poderosa mano, Dios amado. Sigas tú obrando, Señor, bajo esa cobertura tuya sobre cada hermano de la iglesia, Señor. Que podamos entender que tenemos un Dios que nos ama. Que podamos entender que tenemos un Dios que brinda las oportunidades a todo aquel que verdaderamente quiere hacer las cosas bien delante de Él. Que tenemos un buen abogado y se llama Jesús. Gracias te damos, Señor amado. Damos honra a ti. Damos el honor a ti, Señor, porque lo mereces, Señor. Te pedimos que seas tú fortaleciendo la iglesia. Seas tú, Señor, abriendo los cielos, derramando bendición sobre cada familia. Y creemos, Señor amado, en tu palabra. Y creemos, Señor, que a todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Es la palabra del Señor, es lo que Dios ha dejado en su palabra para nosotros como iglesia. La creemos, la atesoramos y la vivimos en el nombre de Cristo Jesús. La gloria y la honra es para el Señor. Amén y amén. Amados hermanos, Dios les bendiga. Espero que esta palabra quede en su corazón y podamos entender que tenemos un Dios lleno de amor. Bendiciones en cada hogar de Río de Vida. Dios los guarde.